Vámonos. Continuamos con Víctor más Hugo, buen en día. Cuarto Poder. Gracias por estar en sintonía junto a nosotros. Tal como lo anunciamos antes de la pausa, Víctor Hugo, estamos con un candidato a presidente, Jorge Tuto Quiroga. Estábamos hablando con él. ¿Por qué le decían Tuto? Ya nos ha contado una pequeña historia, pero ahora a lo que vinimos. ¿Cómo ve la fecha de elecciones? Flavia, veo lo siguiente. En primer lugar, como dijimos en la primera reunión, cuando llega la pandemia en abril, primera abril hubo dos reuniones en el TCE, otra en el Congreso. Nuestra posición, incluso llevamos textos y discutimos la propuesta, era que el Tribunal Electoral, como poder del Estado, asuma plena competencia y tenga la potestad para fijar la fecha en función a la evolución de la pandemia y no empezar a adivinar. En las reuniones en el TCE y en el Congreso, claramente perdimos. El mismo tribunal aceptó y accedió a que en el Congreso le fijen una fecha. Nos pareció un error porque estaban cediendo su prerrogativa de ellos, fijar la fecha que está en la Constitución y las leyes. Y ahí venimos jugando a la adivinanza. En primer lugar, Flavia, nunca olvidar que estamos en este brete por el fraude de Evo Morales y porque este tirano prófugo violó la Constitución, desconoció el 21F y cuando la OEA hace la auditoría, él anula las elecciones, pide nuevos comicios, se escapa y estamos en esto por el fraude. De ahí fue que diferimos de octubre del año pasado a mayo. De mayo para adelante es la pandemia y el error que se comete de tratar de adivinar la fecha mediante ley, en lugar de que el tribunal fije la fecha. Y le digo lo que siempre he dicho, cuando me señalaron que si el 2 de agosto, cuando se pasa de 3 de mayo a 2 de agosto, ese fue el primer paso. Dije, Dios y la pandemia decidirán. Algunos hicieron la burla por la frase. Bueno, y aquí estamos. Cuando se pasó de 2 de agosto a 6 de septiembre, dije, 2 de agosto imposible, 6 de septiembre la pandemia decidirá. Hoy te vuelvo a decir lo mismo, Flavia. 6 de septiembre, imposible. 18 de octubre, ojalá, ojalá. Créeme que Bolivia necesita redemocratizarse, tener un gobierno con legitimidad, pero eso solo viene en un proceso con participación, con los jurados que no estén contagiados y con observación internacional. Entonces te reitero una vez más que el tribunal ahora sí asumió la potestad, ahora sí fijaron la fecha, si es viable el 18 de octubre, lo decidirá la evolución de la pandemia. Doctor, buen día. Bienvenido a Cuarto Poder una vez más. Gracias. Le consulto, ¿usted cree que el Tribunal Supremo Electoral se sintió presionado por la población, tanto el pedido de la suspensión de las elecciones en las redes y también por los candidatos, uno de los primeros en sumarse y de no estar en acuerdo con respecto al tema de las elecciones del 6 de septiembre fue usted y después se fueron sumando los demás? Víctor Hugo, estoy seguro, no digamos, yo creo que es la realidad, yo no creo que sea las presiones, es la realidad, es objetivamente imposible votar el 6 de septiembre si quieres tener una elección con participación, si quieres tener los jurados trabajando, si quieres tener observación. La realidad se impuso. Yo no sé si las presiones. Fíjate que cuando se difirió en abril, nuevamente te reitero, llevamos la propuesta hasta escrita, un proyecto de resolución donde el tribunal aplica la Constitución y, como dice la ley 026, convoca y difiere la fecha. Se dijo que no, que se vaya al Congreso. Pues muy bien, seguimos una tras de otra. Y yo señalé ya a mediados de junio, propuse que antes de que se reinicie el calendario electoral el 24 de julio, hagamos una reunión de evaluación de la viabilidad del cronograma. Me ningunearon, me insultaron, volví a pedir esto, como tú señalas, salí el 13 de julio y hice un mensaje dedicado exclusivamente a esto, me cayeron a palos Luis Arce, el cajero del desfalco, diciendo que quién puso revólver. Oye, a ese señor seguramente le pusieron revólver para que acepte adjudicar a CISBE el manejo de las pensiones de la gestora pública por $3 millones que dio de anticipo sin boleta de garantía. Ladronazo lo que hizo es. Y salió escapando a México el señor Arce. Tristemente el señor Carlos Mesa, yo no entiendo por qué salió a defender la fecha agresivamente, incluso descontrolado, a descalificarme y no sé si miraba el espejo y decía que doble discurso. Mira, imagínate Carlos Mesa a mí decirme doble discurso. Vamos a tener tiempo, que se pase, que se calmen las cosas, vamos a debatir quién tiene doble discurso, porque eso que dijo, créame que está bien registrado. Me parece el sumum de la contradicción que él haga eso y que tristemente hubiese salido a defender la fecha. Ahora ya entró en razón don Carlos Mesa, menos mal, y después de insultarme, menos mal, que le sirva de terapia. Ahora, ¿qué pasa?
Estamos en este momento donde claramente Luis Arce y el MAS, instigados por Evo Morales, quieren hacer COVID marchas. Mañana están convocando a COVID marchas, que es criminal lo que están haciendo. Ellos están desconociendo, los masistas, los criterios de preservación de salud y de salvaguardar la vida de los bolivianos, y no solo que quieren obligar a votar el 6 de septiembre, sino que para hacerlo, instigados por los cocaleros del Chapare, van a llamar a COVID marchas. ¿Cómo debería actuar, don Tuto? El tribunal tiene razón. Ajá. Don Tuto, le consulto, ¿cómo debería actuar el gobierno con respecto al tema de estas marchas que están pidiendo los cocaleros para presionar al Tribunal Supremo Electoral que se mantenga la fecha en primera instancia, que era el 6 de septiembre? Aplicando la ley y garantizando que no exista ni desmanes, ni anarquía, ni destrucción, ni que vengan con bombas Molotov a tratar de volar otra vez la planta de Sencata, y haciendo y anunciando y advirtiendo que esta es una COVID marcha, que es el sumum de la irresponsabilidad de Luis Arce. A ver, a Luis Arce, cajero del desfalco, yo sé lo que él está haciendo, créeme, no va a ser presidente. Él escapó corriendo por su corrupción el 6 de diciembre a México, revisa los periódicos. Él volvió, igual que Evo Morales escapó, volvió para hacer bancada, nada más para hacer bancada. Después va a volver a oír, acuérdate, Víctor Hugo, acuérdese Flavia, volverá a salir corriendo. Ha venido a hacer bancada, pero si es candidato a la presidencia, por lo menos que disimule, pues, Víctor Hugo, que diga yo soy el presidente, yo voy a decidir, y que tome posición. Se hizo la postergación el jueves y hasta el sábado se borró, calladito, mientras Evo Morales y los cocaleros decían que rechazaban, y como Pablo Escobar en Colombia, amenazando con convulsionar si no les gustaba una disposición del Estado. Tú recuerdas, Pablo Escobar está en las series, cuando aprobaban ley de extradición ponía bombas para que deroguen la ley, así igual que los cocaleros del Chapare, eran narcoamenazas. Al señor Luis Arce, dos cosas le digo. A ver, señor Luis Arce, en junio del 2010, merced a que la Constitución entró en vigencia el 2009. La Constitución, ¿qué decía? 4 poderes del Estado. Cuarto poder electoral. Evo Morales pone en vigencia la Constitución. Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. Cuarto poder, artículo 208.1, organiza las elecciones en la Constitución. En junio, te decía, Luis Arce firma la ley 018 y 026 con Evo Morales. Las promulga. ¿Qué dice la ley 018? La ley del órgano electoral, que es un poder con igual jerarquía que otros y que tiene autonomía plena, no recibe instrucciones ni permiso de ningún otro poder, ni presión de grupos fácticos como los cocaleros del Chapare. Firmado Luis Arce Catacora. La ley 026, artículo 94.1, dice que se convoca la elección mediante resolución de sala plena, no ley de la República. Y ahora están negando lo que firmó. Está negando, Evo Morales y Luis Arce están negando lo que firmaron, y Luis Arce está acá. No sea cínico y mentiroso, ya es un desfalcador, destrozó la economía y ahora no tiene ni siquiera consecuencia con su firma, Víctor Hugo y Flavia. Él firmó la ley y ahora está pidiendo que violen la ley haciendo COVID marchas. ¿Usted considera de que, mire, pese a todo lo que usted ha mencionado, las encuestas le dan entre un 26 y un 30% aún a Luis Arce Catacora? ¿Usted cree que lo que pasa con el movimiento del socialismo ya no es caudillismo, porque ya no está Evo Morales y se creía antes que porque era Evo el que iba a las presidenciales la gente lo apoyaba? Pero se ha visto que pongan a quien pongan, el movimiento del socialismo tiene cierta fuerza de partido. ¿Usted cree en las encuestas? Porque a usted le dan un 2% en algunas y un 4% en la de la CELAC.org y 2% le dio la de Ipsos. ¿Usted cree en las encuestas? Flavia, creo en las encuestas y las tengo y estoy tranquilo. Lo que no voy a nunca creer es en las encuestas publicadas y manipuladas. CELAC, por amor a Dios, García Linera y Correa dirigen el CELAC. Eso es propaganda, eso no es encuesta. Aquí, merced a la ley 026, se creó Evo Morales hace 10 años que inventó un sistema de cartelizar el manejo de encuestas. No puedes publicar ni diseminar encuestas abiertamente. Yo no te puedo dar los datos de lo que yo tengo que sé que reflejan la realidad. No es para contarme cuentos, ni en el espejo poner la foto de Brad Pitt. No, es para saber la realidad y estoy plenamente tranquilo.
Evo Morales, mediante la ley 026, dijo que solo podía publicar lo que él autorizaba y que las empresas que estaban autorizadas por él tenían contratos con el Estado, lo siguen teniendo, son manipuladas, y cartelizó las encuestas, incluyendo las de algunos activistas de otros partidos, libremente. Eso es lo que hoy, fíjate la paradoja, Flavia, Luis Arce, porque divulgó encuestas violando esa ley que él había firmado, para que no le pase lo de Ernesto Suárez, está demandando de inconstitucional la ley que él firmó. En esa paradoja hemos caído. Entonces yo, sobre las encuestas, estoy tranquilo, sé que la gente va a escoger entre la visión del MAS, que tiene un respaldo, ni por asomo lo que con fraude dijeron que obtuvieron el año pasado. Ahora, que no es 47 ni por asomo, que es 0 tampoco tienen una base, pero no van a ser gobierno. La pregunta, Flavia, Víctor Hugo, es, ¿vamos a tener un gobierno con una visión clara y nítidamente contrastada con el MAS, o vamos a convivir? Yo no estoy entrando a seguir conviviendo con un modelo fracasado de corrupción, de narcotráfico, de Bolivia país tapón, de Bolivia carbonizada, de Bolivia analógica. Yo estoy entrando para estabilizar la economía, generar la Bolivia corazón verde digital, hacer baterías de litio y no toneladas de clorhidrato de cocaína, manejar el país sin corrupción y hacer esta Bolivia corazón verde digital para que avancemos hacia el futuro, contrastando con la visión del MAS. Y estoy convencido que la gente va a escoger el camino que estamos proponiendo, que además está ofreciendo la capacidad y credibilidad económica y la fortaleza y firmeza democrática para que el MAS no vuelva nunca más. ¿Por qué Tuto Quiroga? Perdón, sí, Víctor Hugo. Sí, le decía don Tuto, Luis Arce en una entrevista dice que en noviembre les robaron la democracia a ellos. ¿Usted cree que mañana la marcha que se está dando por el tema de exigir al Tribunal Supremo Electoral que se mantenga la fecha está liderada por Evo Morales? Luis Arce, si dice que nos robaron la democracia, yo le digo y lo demuestro con cifras que él se farreó el gas y nos robó millones de dólares. 50.000 millones de dólares del gas. Luis Arce, el cajero del desfalco, le entregó a las transnacionales con costos recuperables, hizo elefantes azules, más de 7.000 millones de dólares del Banco Central y Finpro para hacer elefantes azules, estadios, aeropuertos, palacios por doquier, corrupción adjudicando sin licitación, incluyendo la adjudicación directa que él hace antes de escapar para la gestora de pensiones sin boleta de garantía, por eso salió huyendo, y el incremento desmedido del gasto corriente. Está probado y demostrado que hubo un fraude. Señor Arce, no contradiga a su patrón, a Evo Morales, a su jefe, que dijo el 10 de noviembre que había que anular las elecciones por fraude y convocar nuevos comicios. Señor Arce, no contradiga a la bancada del MAS, que el 24 de noviembre votó por unanimidad anular el fraude y convocar nuevas elecciones. El que robó la economía de Bolivia fue usted, porque es cajero del desfalco. Y mañana, él, títere del tirano, él es títere del tirano, él ha venido a hacer bancada. Aquí el binomio que estamos enfrentando es el binomio de la muerte, Evo coronavirus, y mañana verán como el títere tonto Luis Arce está fomentando, llamando y respaldando las COVID marchas. Evo Morales está lejos, no le interesa la salud del pueblo boliviano, nunca le interesó, es un cobarde tirano prófugo que nunca va a volver. Lo triste es que Arce, estando acá, viendo que gente de su propio partido está siendo afectada, sea tan servil a Evo Morales y fomente estas COVID marchas. Bien, vamos a pedirle, por favor, hay un micrófono abierto. ¿Se escucha? Mientras... No es el mío. Sí, lo sé, Víctor Hugo, creo que es el tuyo. Sí, ahora sí me escuchan. La transmisión. Sí. Don Tuto Quiroga, ¿por qué usted nunca crea un partido político? O sea, sale del ADN, luego a las próximas elecciones va con Podemos, que era una alianza, luego ya va con PDC, y ahora con esto que es Libre 21, ¿no? No, a ver, para ser claro, sí tengo... partido político? Escucho algunas referencias todavía, pero trataré. A ver, Flavia, reconozco que ahí tenemos una deuda pendiente con la democracia, trataremos de hacer, tienes toda la razón en eso, porque hemos vivido en emergencia peleando un gobierno tiránico. Te lo digo con claridad, yo siempre trabajaba con ADN-PDC. ADN-PDC era parte de la sigla.
Podemos era PDC, es lo mismo, solo que era PDC con alianzas regionales. Después fue PDC a secas. Es decir, siempre trabajé en ese marco. ¿Qué pasó? Que el 2015 los vocales fraudulentos que están presos en San Pedro, bajo instrucción de García Linera, desataron dos cosas en contra mía, los masistas. Primero, vía los vocales, nos quitaron la personería del PDC. Jorge Suárez había fallecido, gran amigo, Dios lo guarde, y decidieron devolver el partido a la directiva del año 2003. Imagínate, Flavia, el hacer una resolución hoy día o hace 4 años que diga retrocedemos 14 años. Lo hicieron instigados por los masistas, que con una mano hacían ese ataque y con la otra me perseguían penalmente para darme 15 años de cárcel, porque Yacimientos trajo la inversión exploratoria para descubrir a Tío Incahuasi. Evo Morales celebraba por eso y me quería meter preso. Tenía que enfrentar eso, lo he enfrentado todo el tiempo. Llegó el tema del fraude y ahora había una restricción, Flavia. No había, estábamos haciendo libros para hacer lo que dices, un partido, pero ahora tenías que entrar trabajando con los partidos que estaban inscritos y así hicimos el trabajo para inscribir Vía Libre 21. Pero ahora usted está trabajando con el MNR y se me fue el nombre, disculpad, y Movimiento por la Soberanía. Forman parte de la alianza. Porque, Flavia, si querías entrar con un proyecto que salve Bolivia, la restricción era trabajar con las siglas que están ahí. Hemos hecho un muy buen entendimiento y vamos a trabajar. Entiende que no había tiempo, cuando se hace el fraude, hasta que tenías que inscribir a fines de enero, de hacer lo que estás diciendo. Es la restricción vigente hoy. Tenías que inscribirte a través de una de las siglas. Lo mismo es Creemos, lo mismo es Juntos, lo mismo son todas las diferentes tiendas políticas. Tenía que ser los proyectos que están en cancha, tenían que inscribirse con las siglas que estaban vigentes al tiempo de hacer la elección del año pasado. Exactamente por eso le preguntaba, porque por ejemplo a Luis Fernando Camacho le reclaman mucho lo de la vieja política, y la juventud lo que ahora pide es nuevos actores, caras nuevas, y bueno, al tener esto del MNR y partidos antiguos, por eso le consultaba. Ahora, pero Flavia, si me permites. Sí, le permito, si me permites. No confundamos la gente que está candidateando con las siglas. No tiene, la sigla es el vehículo instrumental. Yo pido que revisen las listas, es la lista con la cantidad de gente joven, con promedio de edad más bajo que se tiene, mucha gente joven que está participando y seguimos teniendo toda la apertura. No hay que confundir el instrumento legal necesario para registrarse con la apertura que des a la gente que pueda venir a postular y candidatear, primero. Y segundo, cuando Bolivia enfrenta la crisis sanitaria, económica, política más grande de la historia, lo que se necesita es qué proyectos tienen un liderazgo con capacidad y credibilidad económica, con firmeza democrática para dejar atrás los años asiagos, nefastos, autoritarios del MAS, salvar la economía, estabilizarla y proyectarla hacia adelante. Te aseguro que si una persona cae con coronavirus, no va a ir a una clínica a pedir que venga el doctor que acaba de terminar universidad, va a pedir el mejor doctor posible. Y lo mismo, lo que enfrenta Bolivia ahora es muy grave y tenemos que enfrentarlo con la capacidad, credibilidad y dando espacio a la renovación y apertura. Yo voy a hacer en el próximo gobierno lo que por mí en su momento se hizo. Yo era un joven de 29 años y manejaba toda la inversión pública, renegociaba toda la deuda externa de Bolivia. Tenía 31 años y tuve la oportunidad de ser ministro de Hacienda y pude ser vicepresidente de el más joven de la historia. ¿Por qué? Porque mi país, la democracia, gente individual como Iturralde, como Enrique García, como Jaime Paz Zamora, como Don Hugo Banzer, me abrieron las puertas. Yo voy a hacer lo mismo para que la gente joven que se ha ganado en las calles, tragando gases con piquitas, esta democracia que hemos recuperado expulsando al tirano, tenga la oportunidad que yo tuve de hacer servicio público, que es lo más noble que existe. Don Tuto, ¿un bono de 500 bolivianos o un bono de 1000? De 10.000, si vamos a entrar en la demagogia, pues, es decir, de 10.000. Primero es dónde está el dinero y se va a aprobar o no en el crédito. Hablemos clarito del demagogo de Luis Arce, el cajero del desfalco. Revisen la prensa, abril 2016, marcha de personas con discapacidad. Conmovieron a todo el país, llegaron a La Paz. La iglesia los apoyaba, todo el mundo los apoyaba. ¿Qué dijo Luis Arce? Revisen, el demagogo cínico este. Era muy caro porque costaba 368 millones hasta 600 millones de bolivianos dar el bono a personas con discapacidad. El 2016 niega ese bono
cuando había precios altos del gas, volúmenes altos, cuando estaba desfalcando el Banco Central para darle palacios y jets a su jefe, el tirano Evo Morales, y le niega el bono a personas con discapacidad. Hoy, que estamos con recesión de coronavirus, que ya él quemó las reservas del Banco Central, que cayó el precio del gas, exige un bono que costaría 3.000 millones de bolivianos, 5 veces más por lo menos de lo que él negó hace 4 años. Eso es demagogia del cajero del desfalco, que cree que no tenemos memoria, este ladronazo que destrozó Bolivia y ahora viene a hacer demagogia con esta materia. Hemos visto algo que llama la atención y es que Tuto Quiroga no tiene afiches, no ha gastado en publicidad, en vallas, pero se mueve muy bien en las redes sociales. ¿En eso se va a enfocar su campaña electoral? ¿Más movimiento en Facebook, en Twitter, interacción con la gente en redes sociales? Bueno, a tu pregunta, sí, Flavia, sí, perdón. Perdón, don Tuto, sí le decía, a la pregunta de Flavia. Ahora sí, ahora escucho la interferencia, hemos mejorado, no sé qué. Sí, ahora sí le decía que a la pregunta de Flavia quería añadirle eso, de que usted interactúa mucho con la gente en sus redes sociales, de que usted le responde a la gente a través de su Facebook Live. Quizás no podemos ver vallas publicitarias, no podemos ver spots de Tuto Quiroga, pero don Tuto está donde está la gente ahorita, que es en las redes sociales, que está en su casa, que escucha, que hace preguntas y que en realidad hoy las redes sociales es una de las mejores armas para todos. Así es, Flavia, Víctor Hugo, tienen ustedes razón, lo sabíamos bien. Tenemos, como le decía, encuestas bien hechas. Nunca las he comentado ni cuando era legal, ilegal, porque sé cómo se manipulan, pero sí sirven para orientar el trabajo. Y te puedo decir a ciencia cierta, no voy a hablar de votos ni de nada para no replicar los errores del tonto de Luis Arce, pero tú sabes muy bien que tenemos medido por qué vías se informa a la gente, qué es lo que la gente está preocupada, la gente sabe que viene crisis económica, gran cantidad, abrumadoramente, una enorme cantidad de bolivianos quieren un gobierno con capacidad económica que genere empleo y que maneje la crisis, que sabe que se va a venir. Tenemos la propuesta de eso y la teníamos desde enero, febrero. Salimos entonces a decir que por el desfalco económico de Luis Arce y del MAS, porque expiró el contrato de venta de gas de Brasil, se necesitaba un programa de cooperación internacional al inicio del gobierno de 7.000 millones de dólares, reponer las divisas que se farreó Luis Arce, el cajero del desfalco, garantizar la estabilidad, la solvencia del sistema financiero, preservar los empleos, y eso veníamos hablando, como tú señalas, en sesión tras sesión tras sesión. Ahora estamos en cuarentena, francamente, si alguien quiere, spot no se puede hacer, porque hay tiempos para eso, pero si alguien, el gobierno los puede hacer, o los gobiernos regionales, y si alguien quiere seguir gastando vallas, qué bien, que sigan gastando en vallas, las vallas no votan. Yo seguiré, Víctor Hugo, Flavia, acá interactuando con la gente y evidentemente tenemos la ventaja, mire, yo me paso horas de horas, son sesiones con cámaras, con gremios, con juntas de vecinos, con señoras del mercado de Potosí, lo hicimos con la gente de La Paz, con el rubro de gastronomía, el rubro de hotelería, muchas son públicas, otras son privadas y me paso 2, 3 horas explicando lo que planteamos así en detalle para el tema de gastronomía, para el tema de hotelería, la economía naranja, cómo vamos a hacerlo del litio. ¿Por qué? Porque tenemos la propuesta y tenemos el equipo y la capacidad de poder explicarla, responder y absolver preguntas. No me tengo que esconder. ¿Se gasta otros, menos? Claramente tienen que esconderse. ¿Perdón? ¿Se gasta menos? Mire, a ver, el tema, se gasta lo que poco que se tiene, lo mejor que se puede, porque evidentemente lo que usas, ¿qué estoy usando ahora para hablar con ustedes? Ahí están mis datos, que igual los estaba pagando, y estoy sentado aquí y lo sigo haciendo. Claro, es mucho más eficiente, de cierta manera, y esto no es solamente por Bolivia o el coronavirus, la transformación digital permite llegar de forma focalizada a más gente que lo que es un spot o una valla indiscriminada versus el poder conversar directamente con grupos, y además hacemos sesiones, por ejemplo, hacemos sesiones con gremios, departamento por departamento, por decirle, con todo el sector productivo del Beni. Hacemos una sesión, pues se habla del Beni, y se habla del Ichilo Mamoré, con detalle, y se habla de la integración hidroeléctrica con Brasil. Es cuando hablamos con el sector gastronómico de Cochabamba, pues hablamos de eso, hablamos con el sector de servicios, hablamos con la gente que vende programación, te permite ir de forma más focalizada, más directa, versus lo que son mensajes globales, generales,
que la gente que no tiene propuesta tiene que recurrir a eso. Nosotros tenemos propuestas detalladísimas, sector por sector, región por región, y estamos llegando y hablando de forma directa, y es evidente que es mucho más eficiente y menos costoso. Don Tuto, Luis Arce dice, y le insisto esto con el tema de Luis Arce porque es el que más está en los medios de comunicación y que quizás después de mucho tiempo fue uno de los candidatos que se desapareció, que no quería dar entrevistas y que hoy aparece en todos los medios de comunicación, quizás por una estrategia suya de la gente que lo acompaña. Decía que el gobierno quiere llevar a las empresas a la quiebra para luego poder privatizarlas. A ver, este señor Luis Arce, él es el cajero del desfalco. Discrepo contigo en lo siguiente, de que él está activo en los medios, ¿no? Desde que metió la pata en la entrevista con Enrique Salazar allá, se borró varios días, porque él violó la ley que él mismo había promulgado. Y paradoja de paradojas, fíjate lo que están haciendo. Un recurso abstracto al tribunal y otro concreto al TCE diciendo que artículos de la ley 026 que prohíben divulgar la encuesta cercenan la libre expresión. Entonces Luis Arce, para salvar administrativamente su candidatura y que no le pase lo de Luis Arce, está confesando un delito penal, diciendo que promulgó una disposición contraria a la Constitución con su firma. Parece que este tontín no se acuerda lo que firmó. ¿Por qué no revisa? Él la firmó. Se borró varios días. El jueves salió el TCE, hizo el anuncio de diferimiento de fecha hasta el sábado, 48 horas. No dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tiene que esperar lo que diga su jefe, porque es un títere de Evo Morales. Él no puede tomar posición. Él no va a ser presidente. Él ha venido a ser bancada y se va a escapar otra vez. Entonces, en esa línea, este señor, todo lo que diga repite las cosas que le dice Evo Morales. Y el que ha quebrado Bolivia es Luis Arce. En el debate se lo vamos a mostrar si es que no se corre. Quemó las reservas de más de 15,000 millones, nos dejó en 6,500, nos dejó endeudados con 11,000 millones de dólares de Campsé, brasileños y otros, y gastó, despilfarró los 50,000 millones de dólares del gas, costos recuperables, corrupción, gasto corriente, elefantes azules. Claro, él, ¿por qué no explica la millonada de plata que gastó en estadios, en aeropuertos que no sirven, en satélites que ni se ven ni se sienten, en Palacio para el faraón Evo Morales, Palacio para el vicefaraón García Linera, el que no podía ni multiplicar? Por eso tiene que inventarse algunos ataques, porque no puede explicar 14 años de desfalco y latrocinio de corrupción, y conmigo no va a poder escaparse de tener que dar cuentas a lo que está haciendo, incluyendo, revise, señor Arce, fíjese, ¿por qué se escapó? Yo aquí estoy, el señor Arce, ministro de Hacienda, con su amiguita del Banco Unión, no te olvides de eso, Luchito, super Luchito, falso super, no te olvides que tú me enjuiciaste a mí por denunciar la corrupción del caso Kattler que tú facilitaste. Tú pusiste la plata del fideicomiso de Kattler, se robaron, mataron, yo denuncié. Él con su amiguita del Banco Unión me manda a enjuiciar y me sentencian por difamación. He enfrentado todas las instancias judiciales de los juicios de Evo y de Luis Arce y su amiguita. Y aquí estoy, aquí sigo y nunca me corrí. Él, en diciembre, salió corriendo con salvoconducto a México porque no podía explicar sus 14 años de desfalco y en particular que entrega 3 millones de dólares a la empresa CISBE para que maneje, para que haga la programación, el software de la gestora pública de pensiones sin boleta de garantía. El ministro no es el alcalde de un lugar perdido. El ministro de Hacienda da un anticipo sin boleta de garantía violando toda la normativa. Y después, el 23 de octubre, pasado el fraude, entrega 11 millones de dólares a otra empresa Henson para hacer lo mismísimo. Por eso salió corriendo. Y sabemos que ha venido a ser bancada. Entonces, que siga hablando las tonterías que quiera, conmigo no se va a salvar de explicar los 14 años de desfalco y por qué es tan cobarde que salió corriendo. Yo aquí enfrenté cuando él me enjuició, él salió corriendo y va a volver a salir corriendo después de las elecciones. Acuérdense lo que les digo. Bueno, muchísimas gracias, don Tuto, por estar con nosotros. Nos encantaría tener más tiempo, pero para una próxima oportunidad espero se pueda, para hablar un poquito más de su vida personal, de todo lo cuando fue presidente, a los 37 años también, que nos cuente. Y también queda pendiente lo que dijo a principio, de por qué le iba a responder a Carlos Mesa acerca del doble discurso.
Claro, no, lo digo. Sí, Víctor Hugo, gracias. Don Tuto, antes de despedirnos, ¿qué opinión tiene usted acerca del fallecimiento del doctor Torres, el doctor Óscar Urenda? Bueno, lo que dije al doctor Torres, lo conocía muy distantemente. A Óscar Urenda obviamente lo conocía muy bien, fue diputado por la circunscripción 52 conmigo, trabajó varios años en el Congreso, allí obviamente forjamos una muy buena relación, un caballero, un duque, realmente un hombre mesurado, sereno, pero absolutamente firme. Nunca andaba con actitudes histriónicas o rimbombantes, pero sí una firmeza digna de destacar. Y vi ese trabajo sacrificado que hizo como parlamentario autonomista para hacer realidad las autonomías y luchar para que sean realidad tanto en la lucha en el texto de la Constitución como en Santa Cruz cuando trabajaba como parlamentario de Santa Cruz. Entonces lo defino como quizás el gran paradigma, un gran ejemplo de un parlamentario autonomista. Y después, aprobada la autonomía, se volvió un autonomista encargado de la salud, un servidor público autonómico en la gobernación de su región, de su Santa Cruz, que se dedicó a fortalecer el sistema de salud pública. Y cuando llega el coronavirus, un salubrista que enfrentó al coronavirus de frente, poniendo el pecho, él, el doctor Torres, todo el equipo, merecen el reconocimiento de todos. Y ante lo que pasaba en La Paz, recuerdas que el ministro Cruz sale, que llegan navajas, respiradores, ante la debilidad de las instancias nacionales, un poco se vuelven Óscar Urenda y su equipo la voz serena, la voz que se escuchaba cada noche dando la información fidedigna, coherente, y un ejemplo de valentía, porque mira, a esa edad que él tenía, con algunas condiciones preexistentes, él podía haberse quedado en casa, y escogió hacer servicio público al pie del cañón contra este bicho infeliz, devastador, que es el coronavirus. Tuvo el primer embate, como digo, la primera vuelta, la primera ronda de la lucha y derrota al coronavirus. Cualquier persona, todo el mundo hubiera comprendido que ahí Óscar Urenda diga, caramba, recibí este aviso, disculpen, me quedo en casa. Y él no, él volvió y se fue a seguir, se iba a Montero, se iba al Beni, a otra región, a ayudar, a colaborar, y realmente sacrificó su vida para salvar otras vidas, y creo que quedará como ejemplo, y junto a él todo el equipo, el doctor Torres, que tantos años ha trabajado allá, y todo el equipo que merecen un aplauso, un reconocimiento y merecimiento. Y como decía Flavia ahí, alguna otra vez conversaremos sobre la parte pública y la parte también de Santa Cruz. El Urenda, varios años antes que yo, claramente también lasallista. Yo soy la promo 77, podemos hablar allá de mis años de La Salle, de jugar básquet incansablemente ahí en el colegio La Salle, de jugar en Nonis, era un sueño, el año de la promo. El profesor Mario Vázquez, gran entrenador, siempre dejaba espacio para dos chicos prometedores de la promo, y a Choco Pacheco y a mí nos mete el año de la promo a jugar en Nonis con Saldaña, Leite, Morales, leyendas del básquet de Bolivia. Yo ahí muchachito jugando con ellos en el camarín, era un sueño, años que nunca olvido. Y esos años de La Salle, yo sé que no es la promoción mía, antes Óscar Urenda también los compartió, esa vida de la Santa Cruz, que todavía era de dos anillos, mucha amistad, mucha confraternidad, mucho deporte, muchas serenatas. Claramente él era bueno para las serenatas. Los otros como yo, cuando en las serenatas teníamos que pedir amigos que canten y solo aplaudir, pero estoy seguro que él debe estar tocando su guitarra desde el cielo y cuidando a Santa Cruz y cuidando al país entero del coronavirus. Dios lo guarde a Óscar Urenda, Dios guarde a Roberto Torres. Muchas gracias, Toto. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao. Pausa, Flavia.